Bueno, de todas formas, como el material os lo vamos a pasar después, pues podréis ver más detenidamente esto y las referencias a las sentencias. Yo voy a hablar del motivo de oposición por excelencia a día de hoy, que es la oposición por existencia de cláusulas abusivas que sirvan de fundamento para la ejecución o que hayan determinado la cantidad exigible, que son las que permite oponer el 695.4, que es el que da esta posibilidad. Esto, que es como ahora mismo cuando llega una ejecución hipotecaria, el principal motivo que usamos para oponernos a esta, bueno, pues no ha existido siempre. Como ha dicho mi compañero Pedro, ya existe desde, no sé si se me oye bien, porque esto no está mal. El micrófono. A ver, ¿hola? Sí, ahora mejor. Pues este motivo, como decía, no ha existido siempre. Ahora parece muy obvio y muy evidente, pero solamente existe desde el año 2013. En el año 2013 se publica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que tiene su origen directo en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. Se conoce como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso ACID, que es muy relevante y que supone una auténtica revolución en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Antes de la Ley 1/2013, bueno, pues el procedimiento de ejecución hipotecaria era un procedimiento, como su propio nombre indica, ejecutivo, donde los motivos de oposición por parte del deudor hipotecario eran, en la práctica, pues nulos, porque normalmente no se encontraban dentro de los requisitos para oponerse por esos motivos que se preveían legalmente, y era práctica habitual, de hecho, que los deudores hipotecarios en un procedimiento de este tipo tan importante, tan relevante, donde lo que está en juego es la pérdida de su vivienda habitual, donde se van a quedar con una deuda de por vida después de haberse adjudicado a la entidad su vivienda, y que ha terminado y que termina con el lanzamiento de la que es su vivienda habitual, cuando normalmente carecen de otro tipo de alternativa, pues no tenían defensa, y era práctica habitual, como decía, que ni siquiera tuvieran abogado de oficio, ni abogado particular, ni defensa de ningún tipo. Les llegaba la demanda y no había nada que hacer. Bueno, la línea era un poco, es que si no has pagado, pues es lo que hay. Y entonces, bueno, la sentencia esta del caso ACID introduce por primera vez la condición de consumidor al deudor hipotecario, que hasta la fecha pues no se había equiparado de esta forma, y por lo tanto no les era de aplicación toda la legislación de consumidores y usuarios, que es un poco más garantista y que ha garantizado un poco la defensa del deudor hipotecario en este tipo de procedimientos. Entre las ideas generales que ha estado comentando mi compañero Pedro al inicio, yo me voy a atrever a hacer otra, y es que al ir con el deudor hipotecario, vamos con el que tiene todas las papeletas de perder. Realmente pues no has pagado, debes el dinero, vamos un poco justos, pero vamos con el que, o sea, vamos a defender lo que realmente es de ley y tiene razón. Y tenemos razón en la defensa del deudor hipotecario desde el punto de vista que lo hacemos. Y digo esto porque reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha venido dando la razón, y eso es porque la tenemos, evidentemente. Los cambios pues llevan desde el 2013, estamos en 2017 terminando, y todavía no han terminado de producirse. De hecho, estamos ahora mismo en el máximo punto de quiebra del procedimiento de ejecución hipotecaria, ahora veremos por qué. Pero realmente nos ha ido dando la razón en todos los planteamientos que se han ido haciendo. No hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no haya dado la razón al deudor hipotecario y al consumidor dentro de este procedimiento, que entendemos que no es todavía del todo garantista. Si entendemos que no es todavía del todo garantista, imaginemos antes del 2013, donde realmente no existía ninguna posibilidad de defensa para estas personas. Antes de esta ley, los motivos de oposición, o sea, para oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria había dos vías. El artículo 695 de la ley de enjuiciamiento civil, que establecía un número de cláusulas por el cual te podías oponer, y como digo, normalmente no se daban las condiciones porque pues, no habías pagado, no había un error en el cálculo y todas estas cosas, pues no existía la posibilidad real de oponerte. Y si no, nos remitíamos al artículo 698 de la ley de enjuiciamiento civil,
que decía que te fueras a un procedimiento declarativo para alegar cualquier tipo de cuestión que no estuviera entre las del 695 sin posibilidad de suspensión de la ejecución. Esto es importante porque esto fue clave en el pronunciamiento del TJUE en su sentencia del caso ACID, porque es sin posibilidad de ejecución. Y yo creo, en relación con lo que contaba mi compañero Pedro de los motivos formales, que nos podemos agarrar ahí para defender que hay que alegarlos y que tienen que hacerse valer en un procedimiento ejecutivo estos motivos de oposición formales, porque es sin posibilidad de suspensión de la ejecución. Es decir, bueno, si yo aquí no puedo alegar porque no es un motivo de oposición la falta de legitimación activa, me voy a un declarativo, y cuando en el declarativo dentro de 2 años me dicen que el banco no está legitimado para echarme, me han echado ya de mi casa. Las posibilidades de volver atrás en esa situación con un bien subastado y con un lanzamiento practicado pues son del todo improbables y de muy difícil reparación. Por lo tanto, igual que la sentencia del TJUE de marzo del 2013 tiene en cuenta esto, nosotros también nos podemos agarrar aquí para hacer valer en el juzgado que hay que alegar las cosas en el procedimiento en el que nos encontramos. ¿Vale? Mira, decía que siempre, o sea, que al final tenemos razón, porque fijaros, la ley 1/2013 se publica y da el plazo preclusivo de 1 mes para todos aquellos procedimientos que ya estuvieran en marcha para que se puedan oponer ahora por cláusulas abusivas. Pero los deudores hipotecarios que, como decía, están inmersos en un procedimiento en el que las posibilidades de defensa son nulas y donde pues no tienen ni abogado, se dan por enterados, igual que todos nosotros, vía BOE. Se publica la ley, todo el mundo lee BOE todos los días y entonces dicen, ay, me han dado el plazo de 1 mes y ahora sí puedo alegar cláusulas abusivas. Y en 1 mes contratas un abogado, te hace la oposición, el plazo preclusivo de 1 mes, te presenta el incidente extraordinario de oposición y tú ya ves garantizado tu derecho de defensa. Pues como esto en la práctica no fue así y dejó fuera a muchísimas personas, pues era evidente, y nosotros además desde la plataforma, lo digo que estoy también en condición de miembro de la plataforma afectados por la hipoteca, planteábamos en nuestro modelo que colgamos siempre en la web ya una cuestión prejudicial con este tema, pues al final se planteó la cuestión prejudicial por un juzgado al TJUE y tuvo lugar la sentencia del TJUE del 29 de octubre del 2015, caso Peñalba, que decía que el plazo de 1 mes podía ser efectivo, podía ser un plazo coherente y razonable para ejercer el derecho de defensa, pero que la publicación de este plazo vía BOE, si tuviera como una comunicación efectiva a los deudores del mismo, no garantizaba la efectividad de la medida. Esto lo ha dicho el TJUE, ya no solo lo decíamos los abogados defensores. Con lo cual, y esto tiene importancia y hay que coger esta sentencia que es del 2015 pero que todavía hay que seguir alegando porque sigue existiendo procedimientos que se iniciaron pues, justo antes del 2013 o antes del 2013 y que están ahora todavía pendientes porque se ha estado peleando con muchas cosas y nunca el juzgado ha admitido que por ser extemporánea la oposición tenga que revisar las cláusulas abusivas. Es que esa pregunta a lo mejor es absurda, pero en el caso de que ya estés en un procedimiento en el cual esto, digamos, como he dicho antes, esto se ha procedido a subastar la vivienda que la persona afectada no ha intervenido judicialmente, ¿hay alguna posibilidad vía este concurso extraordinario de plantear esto que tú estás diciendo? Sí, Sí, hay que plantearlo. Vale. Vale, ahora vemos, vale. Ahora vemos cómo. Que no, pues yo insisto. Vale. Ahora vamos a avanzar, ahora vemos todo. Y luego en las dudas las hacemos juntas, si os parece, mi compañero y yo, que hablamos de lo mismo, intentamos también profundizar un poquito más en todas estas cuestiones que la ponencia no es muy larga, no puede ser muy larga, ¿vale? Bueno, pues entonces, Europa nos vuelve a dar la razón y dice que este plazo efectivamente no garantiza la efectividad, ¿vale? Además, la ley esta se prevé que no existe la posibilidad, no se puede recurrir en apelación en caso de desestimación de la oposición por cláusulas abusivas. Es decir, niega la posibilidad de recurrir en apelación al banco, al deudor, pero no al banco. El banco, oye, si te estimaban el interés de demora, apelación podía ir a la audiencia. A nosotros nos decían que no, que todo estaba muy bien y que no había nada abusivo, no podíamos recurrir. Pues también nosotros planteábamos ya desde el primer modelo que colgamos en la web una cuestión prejudicial con este tema y finalmente
el 17 de julio de 2015 se publica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso Sánchez Morcillo. Aquí están todas referenciadas para que las podáis encontrar, que dice que esto, la imposibilidad de recurrir por parte del deudor y no por parte del banco, causa un desequilibrio de los medios procesales entre las partes. Esto da lugar a otra ley. Aquí las leyes vienen a golpe de TJUE y los cambios de doctrina del Supremo también. Tiene lugar una ley que es la 9/2015 de 25 de mayo que introduce la posibilidad en la ley de enjuiciamiento civil de recurrir pues ambas partes, lo que era evidente desde el principio, pero que llega con dos años de retraso y que ha provocado que muchísimos procedimientos de ejecución hipotecaria en 2 años, miles, pues se hayan quedado sin posibilidad de recurrir en apelación. Y sobre qué hacemos con eso, pues todavía nadie ha dicho nada, ni se ha previsto ninguna forma de resarcir a todas esas personas, ni nada. Por eso es importante tener en mente cómo se ha ido sucediendo, todos los cambios de doctrina y de ley directamente, porque hay que encontrar vías de solución y de reparación de las ejecuciones hipotecarias que se han producido vulnerando directamente la normativa de consumidores y el derecho de la Unión Europea, porque esto no va a terminar aquí, o sea, todavía no ha terminado con la ejecución hipotecaria, pero es que después quedará mucha parte pendiente. Decir, porque es importante también tenerlo en mente, que existe obligación de control de oficio de las cláusulas abusivas, no recomendación. El juez no tiene una recomendación de tener que controlar si es abusivo una cláusula o no, es una obligación. Entonces, nosotros tenemos el plazo de 10 días que prevé el artículo para oponernos a la ejecución, o podemos plantear, como decía mi compañero Pedro, que es el encabezamiento que ha dicho, una nulidad de actuaciones si el juzgador no lo ha hecho de oficio, porque es una obligación. Y se ponen unas sentencias importantes, sentencia del TJUE de 28 de julio del 2016, que dice y determina que esta obligación de control de oficio existe desde el año 2009, con la sentencia 4 de junio del 2009, caso Panning, ¿vale? Porque desde el año 2000 el TJUE viene diciendo que existe obligación de control de oficio, que el juzgador debe revisar, pero bueno, desde el 2000 hasta el 2009, y lo sigue diciendo a día de hoy porque todavía no siempre se hace, por desgracia, pues en todo ese lapsus temporal se determina ya por el propio TJUE que cuando existe obligación, y se puede decir que existe obligación como tal, es en el año 2009. Bueno, esto tiene relevancia por una sentencia, incluso fijaos las consecuencias de todo esto que estaba comentando antes, una sentencia de 27 de septiembre del 2017, súper reciente, del Tribunal Supremo, que habla de la cosa juzgada, está al final de las diapositivas, pero la voy a meter ahora, que habla de la cosa juzgada en procedimientos declarativos posteriores a un ejecutivo. Y ahí se tiene muy en cuenta cuál es el momento de obligación de control de oficio, cuando sale la ley en 2013, porque el deudor tiene la posibilidad de hacer la alegación, si la hace o no la hace, y bueno, lo que viene a decir es que no existe cosa juzgada si en el procedimiento ejecutivo no tenías posibilidad de alegarlo, porque por los plazos temporales en los que se inició, pues no existía el cauce procedimental para hacerlo. Es una sentencia bastante relevante. Bueno, las cláusulas abusivas. Para cuando nos oponemos a una ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas, sabemos que nos tenemos que encontrar dentro del ámbito de consumidores y que el deudor hipotecario tiene que tener la condición de consumidor. Os he puesto en las diapositivas el concepto de consumidor y de cláusula abusiva de la Directiva 93/13, que es a la que hace referencia a todo el rato el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus resoluciones, y el concepto de consumidor con el Real Decreto 1/2007. Os he puesto también jurisprudencia tanto del TJUE como del Tribunal Supremo relevante en materia de consumidores para poder facilitaros en algunos casos en los que es dudoso ocurre mucho, por ejemplo, que hay padres, el hombre tiene una pequeña empresa y pide un préstamo hipotecario y le avalan los padres de él.
pues se puede considerar que no es consumidor porque el préstamo lo está contratando un profesional, pero el TJUE, muy importante, en su auto de 19 de noviembre de 2015, dice que si el garante de las obligaciones de una sociedad mercantil actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional, cabe la aplicación de la Directiva 93/13 al contrato de garantía. Es decir, este auto fue súper relevante para ampliar la defensa en todos aquellos procedimientos en los que pues los avales, por ejemplo, pues esos son los padres y la empresa es la que firma como titular el préstamo hipotecario. Y también pues relevante el auto 19 de noviembre del 2015 que dice que para determinar si es consumidor o no hay que tener en cuenta, hay que evaluar la relación contractual y no tanto el perfil del contratista. Y bueno, son algunas sentencias que nos pueden ayudar para ampliar y apoyarnos un poco en la ampliación de esta consideración de consumidor. Bueno, esta sentencia del 3 de junio del 2016 del Tribunal Supremo era por un abogado que contrata un préstamo hipotecario y pone como garantía su despacho profesional. Entonces, pues se estaba entendiendo que no actuaba como consumidor porque era un profesional y como la tema de la garantía era su propio despacho, pues se entendía que no era consumidor y el Tribunal Supremo viene a decir que sí. Que sí, o que incluso también se ve el caso de cuando se contrata un préstamo hipotecario para adquisición de vivienda habitual y posteriormente se hace una ampliación del préstamo con mucho menos importe para otra finalidad que ya no es la vivienda, que también se considera consumidor porque la cuantía de la ampliación es irrelevante en comparación con la del principal. Entonces, bueno, os he puesto ahí algunas sentencias para que os puedan servir para reforzar la idea. Y esto es lo que dice el TJUE en todas sus sentencias y autos en esta materia, ¿vale? Que el consumidor se halla en una situación de inferioridad, tanto en lo referido a la capacidad de negociación como de información, y que por esta situación de inferioridad las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Parece evidente que las cláusulas abusivas no vinculen al consumidor, pero no lo es, y ahí tenemos al Tribunal Supremo modificándolas un poco para que acaben de una forma u otra vinculándolas a ellas en vez de haciéndolas desaparecer. Dentro de la oposición por cláusulas abusivas, pues voy a hablar de las que son más relevantes o las que se encuentran siempre en todos los préstamos o las que tienen ahora, son relevantes por su novedad o porque sean ahora, pues por eso, que estén novedosas o vaya a salir alguna sentencia relevante, pero hay más en todos los préstamos y ya está, y solamente vamos a hablar de aquellas que sirvan de fundamento para la ejecución. Por ejemplo, los gastos hipotecarios pues no vienen a cuento en una oposición o una ejecución hipotecaria, no se pueden alegar, eso sí hay que irse a un declarativo. La cláusula de interés de demora pues se encuentra en la cláusula sexta bis de los préstamos hipotecarios. Como con todas las cláusulas ha habido como un recorrido de lo que se iba diciendo en la legislación nacional y lo que luego ha ido diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cómo se ha ido modificando. El artículo 114 de la ley hipotecaria decía que no podía ser superior a 3 veces el interés legal del dinero. Ha habido varios autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, os he puesto los dos más relevantes, 11 de junio del 2015 y 17 de marzo del 2016, que dice que, bueno, viene a decir que el límite establecido en este artículo, pues que no puede ser el único límite, que se tenga en cuenta, el único filtro para determinar si el interés de demora de un préstamo es abusivo o no, que hay que tener en cuenta otros criterios y que el juzgador en cada caso tendrá que valorarlo. Así, con estas dos últimas resoluciones, el 3 de junio del 2016, el Tribunal Supremo fija doctrina y dice que ya lo del artículo 114 no, que un interés de demora se considerará abusivo cuando esté 2 puntos por encima del interés ordinario y que las consecuencias de la declaración de nulidad del interés de demora, que ya cuando se establece que no puede estar por encima de 2 puntos de interés ordinario, resulta que es abusivo en todos los préstamos firmados con anterioridad al 2016, que las consecuencias es que en vez de aplicar el interés de demora, se va a aplicar el interés ordinario y se dedica a justificar que esto no es una moderación
porque una cosa es que no se pague un interés indemnizatorio, como es el de mora, y otra cosa es que no se pague el precio del servicio, que es lo que viene a ser el interés ordinario. Entonces resulta que se declara abusivo, no se aplica mora, pero se aplica interés ordinario. Esto ha dado lugar a distintos pronunciamientos por parte de los juzgados, incluso de las audiencias. Hay quien no aplica nada y si era abusivo ahora es cero, hay quien aplica el interés legal, hay quien aplica el interés ordinario y un montón de resoluciones con distintos criterios. Lo último en esta materia ha sido que el propio Tribunal Supremo ha llevado una cuestión prejudicial al TJUE mediante auto de fecha 22 de febrero del 2017, preguntándole que si es posible o no, o que si esto se puede entender como una moderación o no, y que si se puede aplicar o no el interés ordinario en caso de que se declare el interés de demora abusivo. Pues ¿qué hay que hacer con todos los procedimientos que tenemos interés de demora abusivo? Que son la mayoría, pedir la suspensión hasta que resuelva el TJUE, porque de lo contrario se va a producir una situación injusta para el deudor. Si ahora se resuelve atendiendo a la doctrina del Supremo y luego el TJUE viene a decir lo contrario, que no es la primera vez que ocurre, como ocurrió con la cláusula suelo, pues está produciendo una situación injusta para el consumidor y de difícil reparación además. El interés de demora. Es normal también que muchas veces el deudor recibe su demanda y con el cambio que se hizo en la ley, que ya no les notifican ni la subasta si no tiene abogado y procurador en el procedimiento, se hace vía BOE y ya está, pues recibe la demanda y no vuelve a saber nada hasta que le llega la liquidación de intereses y tasación de costas. Y puede ser en el momento cuando vienen a nuestro despacho y dicen, no me ha llegado esto. Pues si te ha llegado esto es que se ha producido ya la subasta y ¿qué se puede hacer? Pues en la liquidación de intereses yo he planteado alguna vez la posibilidad del interés de demora y depende del juzgado, te dice una cosa u otra. El 32 dice que es extemporánea la alegación y que ya nada, que ya tienen que ser 20.000 euros de interés de demora porque no lo has dicho antes, pero por ejemplo el juzgado 31 sí que admite este motivo de oposición en ese momento y lo elimina si considera que es abusivo. Y la audiencia provincial, porque con el caso del 32, como la impugnación de la liquidación de intereses se resuelve mediante auto apelable, me fui a la audiencia provincial y me dijeron que sí, que estaba que era un momento procesal igual de bueno que cualquier otro, en tanto que se puede alegar cláusulas abusivas en cualquier momento del procedimiento y anuló el interés de demora. Eso respecto a este interés, que es importante eso, pedir la suspensión de los procedimientos hasta que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El IRPH lo voy a mencionar porque está pendiente de resolverse por parte del Tribunal Supremo sobre la abusividad o no de este índice, entonces pues me parecía importante por lo menos hablarlo un poco. Se encuentra en la cláusula tercera bis. Es un índice de referencia de tipo de interés, en vez del Euribor, el IRPH no es tan frecuente como el Euribor, pero sí que le ha gustado bastante a determinadas entidades bancarias. Por ejemplo, Kutxabank suele tener IRPH o URCI también puede tener IRPH. Se puede considerar abusivo tanto por su método de cálculo como por las posibilidades de manipulación. Lo determina el Banco de España a raíz de los datos que les dan las propias entidades bancarias, que son las que lo aplican, de ahí la posibilidad de manipulación del mismo. Y bueno, pues hay juzgados, incluso audiencias, que se están pronunciando a favor de resolver de la abusividad de este índice, y todavía hay juzgados y audiencias también que dicen que no, está la cosa muy dividida y estamos deseando ver qué dice el Tribunal Supremo en esta materia. Estamos multidivisa, también quería dejarlo dicho porque pues también estamos esperando una sentencia del Tribunal Supremo que iba a salir en el mes de octubre, pero al final se publicó la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no se ha vuelto a saber nada del Supremo, pero suponemos que en algún momento la dictará. Los préstamos multidivisa, pues es un préstamo con garantía hipotecaria de interés variable, en el que la moneda en la que se hace la entrega de capital y la devolución de las cuotas es una divisa extranjera, y el tipo de referencia en vez del Euribor suele ser el Libor. Desde mi punto de vista, el riesgo que asume el cliente es
elevado cuando firma una hipoteca de este tipo. No solamente es que las cuotas las devuelvas en otra moneda, sino que el capital se actualiza también conforme a esa divisa en la que estás haciendo el pago, con lo cual puede ser que te prestaran 200.000 y ahora después de 10 años pagando le vas 300.000. Entonces, bueno, yo no creo que eso lo comprendiera la gente cuando firmaba la hipoteca, la verdad, pero hay que defenderlo. Una sentencia importante de préstamos multidivisa es la última del TJUE en esta materia, 20 de septiembre de 2017, que yo creo que refuerza la tesis de que pueda ser declarada abusiva los préstamos multidivisa. Dice que sí, que es un elemento, constituye objeto principal del contrato, la divisa en la que se tiene que hacer la entrega, que si constituye el objeto principal del contrato, pues no puede estar sometido a no se puede considerar abusiva siempre y cuando se determine que fue redactada por el profesional de forma clara y comprensible, la carga de la prueba la tiene la entidad y que esta redacción de forma clara y comprensible no es solamente a efectos gramaticales, no solamente es que esté así bien escrito en la hipoteca, que eso estará, sino que exige que se acredite que el consumidor tenía conocimiento de los riesgos que asumía al firmar una hipoteca de este tipo. Y la carga, como decía, la tiene la entidad financiera. Cláusula suelo, que está muy a la orden del día, pues todo lo que ha venido sucediendo hasta la fecha, pues todos lo conocemos. No había retroactividad ni la devolución hasta la sentencia del TJUE del 29 de diciembre del 2016. Ahí también hay un problemón con qué pasa con todas aquellas personas que se las devolvió solamente desde mayo del 2013 y ahora el de Europa dice que es que eso era contrario a la directiva y que no se puede limitar los efectos de la retroactividad, y entonces quien reclama ahora puede recibir más dinero en la misma situación que quien reclamó hace 2 años. Pues ahí hay un problema que se tendrá que ir resolviendo. Ya el Supremo ha dicho que no cabe revisión, pues habrá que buscar otras vías. La sentencia que he dicho antes, que tenéis referenciada en el PowerPoint del caso PAN, o sea, la del 2017, a ver. No. Bueno, la que determina cuándo es, a partir de cuándo hay obligación de oficio, que es reciente, es lo que está determinando es cuando no existe responsabilidad patrimonial del Estado. Yo creo que con todo el tema de la cláusula suelo pues es una vía a explorar, y en esa sentencia se dan las pautas para que podáis verlo y valorar si cabe dentro de lo que establece el TJUE o no, el tema de la responsabilidad patrimonial. Con la cláusula suelo, en lo que afecta a las ejecuciones hipotecarias, es verdad, y antes había juzgados que yo entiendo que es un elemento esencial, que si se declara la abusividad de la cláusula suelo tiene que dar lugar al archivo del procedimiento, no al recálculo. Es verdad que cuando había devolución solamente hasta mayo del 2013 era probable que no hubiera afectado la cantidad líquida y exigible, porque muchos años no se tenían en cuenta, pero desde que hay que hacer una devolución total de la cláusula suelo, afecta directamente a la cantidad, a la exigibilidad de la cantidad que te están reclamando. Esto es un defecto no subsanable que tendría que dar lugar al archivo del procedimiento. No obstante, nosotros, ¿qué pedimos? Pues archivo del procedimiento si hay cláusula suelo, y subsidiariamente pues que se recalcule la deuda. Podría darse el caso incluso de que no se debiera nada. ¿Y cuántas ejecuciones no se habrán ejecutado porque se haya tenido que dejar de pagar el préstamo por estar aplicando una cláusula abusiva? Y si no se hubiera aplicado, pues no se hubiera dejado de pagar y no se hubiera ejecutado la vivienda. Respecto al vencimiento anticipado, que es ya la cláusula que ha puesto directamente en tela de juicio el propio procedimiento de ejecución hipotecaria. Cuando se acude a una ejecución hipotecaria, se acude en base a esta cláusula de vencimiento anticipado. Es la cláusula sexta de las escrituras, que permite la resolución en caso de impago de una, cualquiera parte
por cualquier parte de la contribución incluso, así de forma vaga. Entonces, como es evidente que por impago de un mes en un préstamo a 30 años pues resulta desproporcionado y abusivo que te puedan quitar la vivienda y resolver el préstamo anticipadamente, pues al final, ahora en el año 2017, porque este tema, su batalla judicial detrás, pues esto está ahora mismo en duda, por lo menos. Importantes sentencias del 23 de diciembre del 2015 y del 18 de febrero del 2016, que vienen a decir que efectivamente puede considerarse abusiva la cláusula de vencimiento anticipado por impago de una cuota o alguna de las cuotas, pero que las consecuencias de esta declaración de abusividad son la continuación del procedimiento. Yo entiendo también que es una moderación, que es porque si la ejecución hipotecaria se basa en esta cláusula y esta cláusula es abusiva y la expulsamos del contrato, no se puede acudir a la ejecución hipotecaria porque no hay base para acudir a ella. Si no has resuelto anticipadamente el préstamo, no puedes acudir a este procedimiento. Pero bueno, el Supremo considera que es más beneficioso para el deudor hipotecario la ejecución que un procedimiento ordinario, con lo cual dice que hay que continuar con el procedimiento. Fue muy importante la última sentencia en esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 26 de enero del 2017, que dice que la existencia de una cláusula abusiva no puede depender del hecho de que esta cláusula se aplique o no en la práctica, porque en la práctica veíamos que, claro, ponían el préstamo que por impago de una cuota se podía resolver anticipadamente, pero en la práctica la entidad había esperado el impago de 5, de 6, de 30, y entonces te decía el juez, bueno, no es abusivo porque el banco ha esperado y al final son 30 y 30 ya sí. Y bueno, si es que no puede depender de la voluntad del banco y de lo que el banco quiera o no esperar para que sea abusivo, ¿no? La cláusula es o no abusiva en función de lo que se ponga. Y esto es lo que el TJUE efectivamente en el 2017 en enero dice, que hay que atender a la literalidad de la cláusula y a la redacción de la misma y no al comportamiento que haya tenido la entidad. Y es importante lo que dice respecto a los efectos de cosa juzgada y un poco en la línea de lo que decía el compañero, que viene a decir que si en un procedimiento de ejecución hipotecaria se han alegado ya la existencia de algunas cláusulas y por ejemplo nos han declarado abusivo el interés de demora y ahora ocurre esto del vencimiento anticipado y sobre el vencimiento anticipado nunca se ha dicho nada, ahora se puede decir y ahora tiene el juez que entrar a conocer sobre la abusividad o no de esa cláusula en cualquier momento del procedimiento y siempre antes de que haya terminado el mismo, y establece que el procedimiento termina con el decreto de archivo, es decir, después del lanzamiento, después de la toma en posesión, hasta ese momento se puede alegar la existencia de cláusulas abusivas y si no ha habido un pronunciamiento expreso, aunque se haya hecho un examen de otras, se puede alegar en cualquier momento del procedimiento. Y así lo dice el propio TJUE en esta sentencia. Y además es importante también la sentencia de la cláusula suelo, 21 de diciembre del 2016, pues que es conocida por la cláusula suelo, porque también respecto a la moderación o no que puede hacer el juzgador nacional, que dice que el juzgador debe dejar sin efecto la cláusula sin estar facultado para modificar el contenido del contrato. Incluso dice que el único capaz de modificar el contenido es el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no ningún órgano nacional. ¿Qué ha pasado con esto? Que el propio Tribunal Supremo también ha elevado cuestión prejudicial al TJUE en fecha 8 de febrero de 2017, planteando pues, todas estas dudas, a ver si se puede continuar o no con la ejecución. Hay un acuerdo en la Audiencia Provincial de Madrid de suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Los juzgados en Madrid más o menos lo están, por lo menos los de Madrid Ciudad lo están haciendo, el resto, bueno, normalmente sí, y es lo que hay que pedir, o sea, yo lo que diría es que hay que pedir archivo de la ejecución hipotecaria, porque es evidente que la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, si es abusiva es nula, y si es nula fuera del contrato, y si está fuera del contrato no se puede acudir a la ejecución hipotecaria, y subsidiariamente, que es lo que nos van a dar, pedir la suspensión del procedimiento por cuestión prejudicial en base al artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta que se resuelva por el Tribunal de Justicia esta cuestión. La sección 20 de la Audiencia Provincial de Madrid archiva. Es la única que conozco, porque además cuando presentas el escrito, bueno, que yo lo presentaba como hecho nuevo cuando salió esto del TJUE del vencimiento anticipado, bueno, se da traslado a ambas partes para hacer alegaciones, el banco
Normalmente se opone a la suspensión cuando es el beneficiario de que se suspenda, por lo menos para que no se archivaran todas las ejecuciones, y entonces la sección 20, si se opone la entidad, directamente archiva. Entonces hay que intentarlo, nos puede tocar la sección 20 igual que cualquier otra. Y hay entidades, por ejemplo la Caixa, que lo que está haciendo según veto escrito de vencimiento anticipado es pedir que desisten del procedimiento, que se archive el procedimiento, que desisten. Bueno, depende de los casos, hay que pensar si nos interesa oponernos al desistimiento, porque nos interesa que se quede ahí suspendido un año o el tiempo que sea, y en todo caso, si se archiva y no se continúa con la ejecución, que haya condena en costas. Por supuesto, porque te han hecho ya oponerte y personarte. Y ya está, con esto yo creo que ya está visto.